Dios le bendiga, mis hermanos. Habla el pastor Alberto Caballero, pastor del Ministerio Óleo de Gozo. Queremos en esta ocasión compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Vamos a estar leyendo un solo verso, el verso 36, que reza de la siguiente manera: Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Este pasaje de la vida de Jesús está ligado al pasaje de la mujer con el flujo de sangre. Pero también estos dos pasajes, estos dos milagros están ligados a otros dos milagros que se encuentran más adelante. En el capítulo 4 de Marcos, nosotros vemos que Jesús estuvo enseñando todo el día hasta que cayó la noche y le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Él se embarca con sus discípulos, entran en el mar, y cuando están cruzando hacia la otra orilla, en el mar se desata una tormenta. El enemigo desata una tormenta y Jesús reprende al viento y al mar, y esto se calma. Al llegar a la otra orilla, a la región de Gadara, se encuentran con un endemoniado, y Jesús libera a este endemoniado. Una vez que liberaron al endemoniado, regresan nuevamente al lugar de origen, a la siguiente orilla, y allá los espera una gran multitud. Allí Jesús sana a una mujer con flujo de sangre, y también allí Jesús resucita a la hija de Jairo. Estos cuatro milagros nos muestran quién es Jesús. Jesús, primeramente, tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Nos demuestran que Jesús tiene autoridad sobre las fuerzas demoníacas. Jesús tiene autoridad sobre toda enfermedad. Y nos muestran que Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Jesús tiene toda autoridad. Mateo 28, 18 nos dice que Jesús dijo lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es el Jesús que nosotros conocemos. Jesús que tiene toda autoridad, toda potestad para hacer milagros, para levantar muertos, para sanar enfermos, para liberar endemoniados. Todas estas situaciones eran situaciones que escapaban al poder humano. Y todas estas situaciones tuvieron algo en común: Jesús estaba allí. Jesús estaba allí. Y ese es el Jesús que nosotros tenemos en nuestros corazones. Un Jesús que tiene toda potestad, tiene toda autoridad. Y es un Jesús que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros queremos centrar la enseñanza que queremos dar en esta ocasión en lo que le sucede a Jairo. La palabra del Señor nos dice que Jesús desembarcó, le esperaba una gran multitud, y entre esa gran multitud estaba un hombre llamado Jairo. Jairo tenía una hija que estaba enferma, y Jairo se postra delante de Jesús y le pide que vaya a su casa, imponga las manos sobre su hija para sanarla. Es posible que Jairo haya escuchado hablar de Jesús, es posible que Jairo haya escuchado que Jesús sanaba a los enfermos, y Jairo veía en Jesús su única esperanza. Su hija estaba gravemente enferma. Jesús accede a ir a imponer las manos a la hija de este hombre y van hacia su casa, pero en camino a la casa se encuentran con una situación. La muchedumbre iba con Jesús camino a la casa de Jairo, y en medio de esa muchedumbre hay una mujer. Hay una mujer que tiene un flujo de sangre, está enferma con un flujo de sangre que lleva 12 años con este mal. 12 años igual
que la edad que tenía la hija de Jairo. Y esta mujer toma una decisión de fe. Esta mujer dice, si yo logro tocar el borde de su manto, yo seré sana. Así que esta mujer, en medio de la multitud, se va abriendo paso hasta que logra estirar su mano y tocar el borde del manto de Jesús. Y toca el manto de Jesús e inmediatamente es sana de su flujo de sangre. Jesús, cuando sucede esto, Jesús se detiene. Se detiene porque Él dice, alguien me ha tocado. Alguien me tocó. Jesús se detuvo su marcha. Yo me pongo en los zapatos de Jairo. Yo me imagino que Jairo quizás no le expresó, pero en su mente tuvo que haber pensado, Jesús, ¿por qué te detienes? Mi hija está enferma. Jesús, no importa quién te tocó, mi hija está enferma. Sin embargo, Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos igualmente le dicen al Señor, Señor, pero la gente te aprieta, la gente te empuja, la gente te toca. ¿Cómo tú dices que alguien te ha tocado? Pero alguien me ha tocado con fe. Poder ha salido de mí. La mujer finalmente, pues, en medio de la muchedumbre confiesa, dice, yo te toqué, arriesgándose a meterse en problemas porque socialmente una mujer no podía tocar el vestido o el manto de un hombre. Tampoco una mujer con flujo de sangre religiosamente no podía estar en medio de la multitud, era inmunda. Pero la mujer se arriesga y dice, yo fui la que te toqué. Y quizás Jairo en ese momento estaba inquieto, desesperado por la situación que estaba viviendo. Su hija estaba enferma, su hija estaba gravemente enferma y Jesús se detiene a hablar con esta mujer. Tiempo que quizás Jairo consideraba valioso. Y de repente Jairo pudo haber pensado, bueno, ya encontraste la que te tocó, sigamos adelante. Pero Jesús se detiene y habla con esta mujer. Y esta mujer pues le dice y le cuenta a Jesús lo que le pasó. Y Jesús le habla y le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vemos aquí que Jairo entonces se da cuenta de que esta mujer ha sido sanada de esta enfermedad. Y entonces entendemos por qué Jairo tuvo que ser testigo de este milagro, de esta sanidad. Jairo necesitaba ver este milagro para cobrar fe. Me imagino que en la mente de Jairo, al ver a esta mujer sana, él tuvo que haber pensado, si esta mujer fue sana, mi hija también puede ser sana. Si Jesús sanó a esta mujer, Jesús va a poder sanar a mi hija. Eso fue una inyección de fe que recibió Jairo. En el mundo espiritual hay dos cosas que son altamente contagiosas. Ahora que estamos hablando del coronavirus y de la crisis de la epidemia y el contagiarse de este virus, en el mundo espiritual hay dos cosas altamente contagiosas. Y una de esas cosas es la incredulidad. La incredulidad. El incrédulo puede contagiar a otros de su incredulidad. La duda puede pasar a otros, de uno a otro. Y otra de las cosas altamente contagiosas en el mundo espiritual es la fe. La fe también es contagiosa. Y esta mujer, pues, inyectó de fe a Jairo. La sanidad de esta mujer hizo que Jairo cobrara fe suficiente para que su hija fuese sana. La fe de esta mujer iba a fortalecer la fe de Jairo. Era importante que Jairo viera y fuera testigo de esta sanidad. Mientras Jesús, dice la palabra, Jesús hablaba con esta mujer, vinieron unos mensajeros de la casa de Jairo y le dicen a Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Qué noticia para un padre.
Qué noticia tan terrible para Jairo. Ya no había nada que hacer. No había nada que hacer ante la situación. Desde la perspectiva humana no había nada que hacer. Sin embargo, Jesús escuchó lo que los mensajeros estaban diciéndole a Jairo. Y nosotros queremos que por un momento veamos el panorama o veamos la escena que tenemos por delante. Está Jairo, por un lado, acababa de ver un milagro, una sanidad en una mujer. Se había llenado de fe suficiente para creer que su hija también podía ser sana. Sin embargo, ahora viene una mala noticia. Una mala noticia que supera la fe que tiene Jairo en ese momento. Y Jesús escucha lo que le están diciendo a Jairo. Jesús no iba a permitir que Jairo entrara en pánico. Yo me imagino que Jesús estaba viendo el pensamiento atribulado de Jairo. No iba a permitir que la fe que había ganado Jairo se derrumbara por completo. Es por eso que Jesús le dice, se voltea y le dice a Jairo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y es en momentos en donde nuestras crisis alcanzan un grado de imposibilidad que nuestra fe no puede enfrentar. Es cuando necesitamos oír palabra de Dios. Es cuando necesitamos oír a Jesús que nos dice, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y es lo hermoso del Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús nos ofrece una gran noticia. Nos ofrece una extraordinaria oportunidad de poder creer. No interesa el grado de imposibilidad de la crisis que tengamos por delante. Podemos decir en Cristo, como el apóstol Pablo decía, aunque esté en el suelo, no seré derrotado. Aunque la imposibilidad quiera venir a destruirme, no lo logrará. Yo creeré, yo creeré. No temas. Es tiempo de escuchar lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. No temamos, creamos solamente. Solamente creamos. Sabremos que detrás de esta crisis que se nos ha venido encima, hay un milagro esperándonos de parte de Dios. Dios te bendiga.